2009, un usuario de un foro subió dos imágenes alteradas digitalmente. En ellas aparecía una figura alargada, sin rostro, acechando a niños. Su nombre es Slenderman, y así comenzó uno de los creepypastas más icónicos de Internet. Pero, ¿y si no fue inventado ahí? ¿Y si Slenderman no fue una creación moderna, sino un recuerdo ancestral? Todo comenzó en el mes de junio del año 2009. Un usuario conocido como Víctor Surge, alias de Eric Knudsen, creó a Slenderman como parte de un concurso para editar fotos paranormales. Pero algo extraño ocurrió. Su invención resonó con millones. Personas en todo el mundo afirmaban haber soñado con él o incluso haberlo visto antes. Todo mito comienza con una chispa, una imagen, una historia, un creador. Pero ¿qué ocurre cuando el creador no entiende del todo lo que trajo al mundo? Hoy hablaremos de Eric Knudsen y sobre su temido personaje. Nacido en Florida, Estados Unidos, Eric era un artista gráfico y diseñador amateur cuando decidió participar en el reto del foro Something Awful. La consigna era simple: crear imágenes paranormales falsas. Eric alteró dos fotografías de niños y añadió una figura sin rostro, de proporciones imposibles. Así nació Slenderman. Lo curioso es que en entrevistas, Eric siempre habló con cierta distancia del personaje. Nunca dijo mi criatura, siempre la figura. Y cuando se le preguntó cómo se le ocurrió, simplemente respondió: pensé en lo que me daba miedo de niño, como si no lo hubiera inventado, sino recordado. Tras la viralización del personaje, Eric se mantuvo en las sombras, rechazó oportunidades comerciales, no vendió la idea a Hollywood, no participó en adaptaciones oficiales, dejó que la leyenda creciera sola, como si supiera que ya no tenía control sobre ella. Lo más inquietante es que según varios usuarios, Eric borró muchas publicaciones originales, como si no quisiera que supiéramos cómo empezó todo realmente. La historia tomó fuerza en el año 2014 con la siguiente noticia. Dos niñas de 12 años atrajeron a su amiga al bosque y la apuñalaron 19 veces. Dijeron que lo hicieron por Slenderman. Querían convertirse en sus sirvientas, vivir en su mansión, en lo más profundo del bosque. La víctima sobrevivió, pero la historia cambió todo. La tragedia conmocionó al mundo y convirtió a Slenderman en algo más que una historia digital. Lo transformó en un fenómeno social y en una excusa para la locura. Tras el crimen, surgieron otros casos inquietantes. Florida, año 2015. Un niño de 14 años incendió su casa tras escribir en su diario que Slenderman lo llamaba desde el bosque. Ohio, año 2014. Una alumna vestida con ropa negra amenazó con atacar, alegando que Slenderman la seguía. Inglaterra, año 2015. Una madre afirmaba que su hija de 13 años tenía sueños recurrentes con una figura delgada que la guiaba fuera de casa. Algo que tienen en común todos estos casos es que en todos la figura parece igual: alta, sin rostros, con brazos largos, como látigos, siempre entre los árboles. Y es que muchos investigadores afirman que Slenderman ya existía mucho antes del 2009, en revistas de los años 80, libros escolares e incluso documentos policiales antiguos. Siempre había alguien que describía una figura demasiado alta, sin cara, con brazos que tocaban el suelo. Lo que me lleva a la pregunta del principio: ¿y si Eric no creó nada? ¿Y si simplemente canalizó algo? Si retrocedemos más en el pasado, descubriremos que ya había historias similares a Slenderman. En Alemania, durante el siglo XVI, se contaba la historia de Der Großmann, el hombre alto que acechaba a los niños.
que se perdían en el bosque. En Brasil se contaba la historia de Hondo Sako. En Japón, el Nopera Bo, el hombre sin rostro. En cada cultura, una figura alargada, saliente observaba. Volviendo a revisar relatos de los años 80 y 90, encontramos testimonios similares. Un hombre muy alto, delgado, sin cara. Dibujos de niños con figuras similares aparecían mucho antes de la era digital. Una usuaria de Internet que prefiere quedar en el anonimato cuenta lo siguiente. Cuando tenía 7 años, soñaba con un hombre sin rostro que me observaba desde el borde del bosque. Pensé que solo era un sueño, hasta que vi la imagen en Internet años después. En cuanto a la vida de Eric, poco se sabe, ya que nunca volvió a hablar de Slenderman después de 2014. No dio entrevistas, no apareció en eventos, solo silencio. Como si la figura que imaginó se lo hubiese llevado, o peor, como si en el fondo siempre hubiese estado en él. Y como dije, muchas de sus publicaciones empezaron a desaparecer. Parecía que hubiese querido borrar algo, o como si ya no quisiera tener ninguna relación con aquello que había despertado. Con todo esto dicho, volvemos a la pregunta del principio. ¿Slenderman fue inventado o recordado? La respuesta es algo compleja. Estudios de epigenética demuestran que el trauma puede heredarse. Tal vez lo mismo aplica con el miedo. Quizá en un punto de la historia, la humanidad vio algo parecido a Slenderman y ahora lo estamos recordando. Algunas teorías radicales sugieren que las ideas pueden volverse autónomas. Quizás Slenderman no es un ente físico ni un espíritu, sino un recuerdo colectivo, un fragmento de un miedo que nos ha seguido desde hace siglos, una forma primitiva que vigila desde los árboles, desde el borde del sueño. No lo creamos, lo despertamos. Internet lo amplificó, pero la figura ya existía en nuestro inconsciente y en nuestros miedos. Personalmente no creo en él y tengo mi propia opinión. Los humanos vemos patrones donde no los hay, nos sugestionamos con facilidad. La pareidolia nos hace ver caras en sombras y el miedo a lo desconocido es un mecanismo evolutivo de supervivencia. Definitivamente Slenderman no nos observa desde el bosque. Quizá está dentro de nosotros, no como una entidad, no como una criatura, sino como una sombra de lo que alguna vez temimos y aún no hemos olvidado. Recuerda que el verdadero terror no necesita ser real, solo recordado.